Bueno, muy buenas noches, hermanos y hermanos. Estamos nuevamente reunidos en el nombre del Señor, en esta comunidad, hombres católicos, San José, que ha sido de mucha bendición para nosotros y será para más que se va a seguir uniendo. Hoy, como todos los miércoles, seguimos en este discipulado, en esta nueva etapa que la comunidad ha tomado y que Dios ha ido guiando, porque no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que va guiando hacia dónde vamos. Y hoy pues estamos nuevamente ansiosos de recibir esas enseñanzas para terminar el tema de las virtudes que tanto bien nos están haciendo con sus conocimientos y que los ponemos en práctica. Hoy pues con mucho júbilo vamos a hacer la oración inicial y decimos: estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Padre bueno, Padre celestial, aquí estamos tus hijos, aquí está tu comunidad, con un corazón humilde, contrito, abierto a recibir las enseñanzas que tú nos quieras brindar a través de nuestros hermanos, que hoy están dispuestos a poder exteriorizar todo lo que traen para nosotros con respecto a las virtudes. Hoy, la efusión del Espíritu Santo que se pose sobre Carlitos Vides y también para nuestro hermano Juan Pablo Godoy, que con un deseo de poner de manifiesto los talentos que Dios le ha dado, pues también va a poner su granito de arena para que nosotros sigamos aprendiendo. Gracias, Padre Celestial, porque así te ha parecido bien que a los de corazón humilde y a la gente humilde pueda recibir todas esas cosas que muchos no oyeron y muchos no vieron. Hoy aquí estamos para recibirlos, para que seas tú que vaya guiando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias, Padre Celestial, porque creemos y confiamos que la semilla está cayendo en tierra fértil. Es un proceso que poco a poco lo vamos a ir viendo más adelante. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, Carlos Vides. Gracias, Freddy. Que Dios te bendiga por esa bella oración que nos introduce en el corazón de Jesús. Estamos muy felices y contentos hoy de poder compartir entre hermanos. Hoy, hermano Juan Pablo estará acompañándonos con el tema del seguimiento sobre la esperanza. Yo te indico, Juan Pablo, a la hora que yo te voy a introducir. Ya estás preparado. Bendito sea Dios que tu trabajo te lo permitió hoy. Sabemos que trabajas en estos horarios y ya debe haberte costado un mundo, ahí nos cuentas. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a continuar entonces con nuestro proceso de aprendizaje. Como bien lo decía Freddy, es un proceso en que el Señor es Jesús es el que se ha dispuesto pues a llamarnos a nosotros para poder estudiar con Él. Así que, ¿qué más podemos pedir, hermanos y hermanas? Que hacerle caso al llamado que Dios nos ha hecho. Dios nos ha querido hablar, nos quiere seguir hablando. Y vamos a entrar de una vez al tema porque para que tengamos suficiente tiempo para entrar en una puesta en común después de que Juan Pablo nos presente la esperanza, vamos a finalizar con una puesta en común como hemos estado acostumbrando. Entonces, solo les recuerdo para los que están de nuevo ingreso o los que van a ver por primera vez nuestras enseñanzas, que estamos en el tema 2 del programa Testigos de su Misericordia, que es una preparación y formación para predicadores católicos. Cada tema es un tema independiente, así que si usted no ha visto el tema 1, no importa, usted puede recibir el tema 2 como lo está haciendo, y así sucesivamente, ¿ya? Porque cada tema tiene su propio programa y tiene su propio contenido, independientemente de los otros temas. Todos están relacionados, pero no son indispensables. Así que yo los animo a que si es primera vez que se conectan con nosotros o están viendo este video,
pues que participen los miércoles a través de Zoom, que eso nos permite que haya una relación entre lo que ustedes piensan y han aprendido y lo que el tema que se ha expuesto. Eso nos va enriqueciendo a todos y nos va permitiendo también tener una plataforma para poder empezar a comunicarnos como testigos del Señor. Aquí tenemos esa oportunidad de expresar nuestra opinión. Ya sabemos que las opiniones expresadas aquí son únicas e irrepetibles en cada persona, porque ninguno de nosotros es igual ni parecido. Todos somos diferentes, bendito sea Dios. Y por eso es de que el Señor mueve en los corazones y en las mentes de cada uno de ustedes, pues lo que tiene que decir y cómo lo debe expresar. Aquí no hay malas interpretaciones, tampoco hay malas opiniones, sino que es el Señor en su espíritu nos va guiando y nos va enriqueciendo a todos. Así que a todos aquellos que quisieran perder el temor, y quieren perder el temor de hablar en público, pues aprovechen aquí estas reuniones y las puestas en común para hablar y expresarse. Poco a poco el Señor nos va a ir dando en el Espíritu Santo lo que tenemos que decir. Pero es muy valioso lo que cada uno tiene en su corazón y lo que el Señor le está enseñando y sembrando en esa tierra fértil de su alma, que Él quiere dártela a ti, o dártela a mí, dármela a mí, para que lo comuniquemos a los demás. Y ese es el proceso de aprendizaje que nos tiene. Él nos está enseñando para que podamos nosotros enseñar en su nombre. Bueno, el tema número 2 consiste en la espiritualidad y el carisma del predicador. Ya vamos a la mitad del tema, hermanos. Así que anímense porque dentro de poco ya lo vamos a ir terminando. Hemos estado profundizando en dos aspectos importantes sobre la espiritualidad. Al final vamos a ver el carisma, pero ahorita estamos concentrados en la espiritualidad del predicador. Dentro de esta espiritualidad del predicador tenemos dos subtemas. Uno es el documento de Aparecida para que nosotros estemos en armonía con lo que están viviendo las personas como nosotros que van a escuchar nuestra predicación. Tenemos nosotros que poder no solo inculturar el evangelio en el momento en el que vivimos, sino que tenemos que estar actualizados en las tendencias ideológicas y de pensamiento moral y religioso que hay en nuestro medio para que podamos nosotros reaccionar positivamente e interesar a estas personas que van a recibir el mensaje de Jesús. Lógicamente, tenemos que saber cuál es la orientación que le ha dado el Espíritu Santo a la Iglesia Católica, especialmente a la Iglesia Latinoamericana. Y por eso es de que estamos estudiando el documento de Aparecida, en donde el Espíritu Santo, junto a los obispos, pues han delineado un camino de que se ha definido como la formación de discípulos misioneros en Latinoamérica, ¿verdad? Para que vivan la vida del Espíritu Santo. Entonces, acorde nosotros con el Espíritu Santo, nuestros obispos y nuestra iglesia latinoamericana, pues nos hemos dispuesto a estudiar ese documento. El paso 1 de este documento, el tema 1 fue definir el llamado que nos hace Jesús a ser discípulos y misioneros, y definimos que es un discípulo que está sentado y es alumno de Jesús y que después, conforme va viviendo la experiencia con Jesús y lo va conociendo y enamorándose de él, entonces ya el Señor le delega una misión y entonces se convierte en el misionero de la misericordia de Jesús para poder llevar ese mensaje a todo el mundo. Ya definimos eso. Ahora estamos en los pasos que establece este documento de Aparecida que nosotros tenemos para poder lograr ser esos discípulos misioneros que Jesús espera. Y el primer paso consiste en mi encuentro con Jesucristo vivo. Es un llamado que Jesús nos ha hecho personalmente y hoy a los que estamos conectados nos renueva y nos dice, yo he salido a tu encuentro como Jesús resucitado porque yo necesito que tú te encuentres conmigo y yo me encuentre contigo. Yo salgo a tu encuentro. Y ese es el paso fundamental de todo creyente católico, ya nos dicen los obispos, haberse encontrado con un Jesús vivo, como lo hizo Juan y Andrés, como Pedro y Santiago, Mateo, Bartolomé, o como Pablo en el camino de Damasco. ¿Verdad? Entonces, para ello reflexionamos Apocalipsis 3:20, en donde nos dice el Señor, mira que estoy a la puerta de tu corazón, de tu alma, y llamo, y si alguno de ustedes oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo, hará comunión con nosotros. Quiere decir que nosotros vamos a unirnos
por Cristo, con Él y en Él. Y entonces ya adentro de Cristo nosotros ya podemos realizar todo discipulado y misión. Nos enfocamos en el principio de este tema en que la predicación de la Iglesia Apostólica, ese encuentro con el Señor y la consecuente conversión que se da después del encuentro, pues se establece mediante el querigma, es decir, el querigma es el anuncio breve y gozoso de un Cristo que ha muerto y ha resucitado, que es causa de salvación para todos los que creen en Él, enviado por el Padre. Ese es el querigma, el anuncio breve y gozoso de un Jesús que ha muerto y resucitado, venciendo el pecado y la muerte, y que es causa de salvación para todos los que creemos en Él. Y entonces, como nosotros creemos en Jesucristo, confiamos en Él y esperamos en Él, pues estamos en el camino de la salvación. Pero eso todo ha comenzado desde que hemos recibido a través de la iglesia, y la iglesia la conformamos todos nosotros a través de muchos hermanos y hermanas que nos han llevado el mensaje y el anuncio de la salvación de Jesús, en donde Jesús se aparece con nosotros y toca a nuestra alma, como dice Apocalipsis 3:20. Los que estamos siguiendo ese programa hemos escuchado el llamado y nos hemos dispuesto a seguir a Jesús amándolo. Y por eso que estamos aquí. Pero hay otras personas que no conocen a Jesús y que no saben, no han recibido este anuncio, porque creen o que es muy extenso o porque lleva tragedia, porque hay una cruz de por medio. Y entonces no, el querigma es ese anuncio breve y gozoso de un Jesús que ha vencido la muerte a través de la cruz y ha resucitado para la vida eterna, guiándonos a nosotros y alcanzando para cada uno de nosotros la salvación. Ese es el anuncio de que Dios lo ha hecho por la misericordia que tiene en su Santísima Trinidad. Es un Dios amor, es un Dios que nos acoge, que nos anima, que nos perdona y que nos santifica para podernos accesar a ese reino maravilloso de Dios. Este anuncio de la salvación, puesto por escrito, recibió el nombre de evangelio. Esos son los evangelios que nosotros proclamamos en la Santa Misa. Quiere decir, evangelio quiere decir que es la buena nueva de la salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, ya nosotros conscientes de esto, que para eso nos preparamos, porque nos preparamos inicialmente para llevar a las personas a un encuentro personal con Jesús a través del querigma, a través de decirle a cada persona que Dios le ama, de decirle que Dios está buscándole, Jesús le anda buscando, está tocando a la puerta de su alma y que Él quiere que en su libertad le abra la puerta del alma, porque Él va a entrar en esa casa y la va a llenar de santidad, de pureza, de su misericordia, y va a comulgar con Él. Y en esa comunión va a sanar todas las heridas, pecados y infidelidades que hemos cometido, y nos conduce a una reconciliación a través de los sacramentos y una unión total y completa con Él a través de la palabra y la comunión con Jesús. Bendito sea Dios. Bueno, y si ustedes escucharon ahorita esa exhortación, ese es el querigma. Ese es el primer anuncio, el que tenemos que llevar a todas las demás personas. Bueno, pero para eso dice, para eso, yo también tengo que saber cuáles son los lugares en donde yo puedo conducir a las personas para que tengan ese encuentro con Jesús. Hay muchos lugares. Y entonces, con esa emoción de descubrir esos lugares que definitivamente cuando los vayamos mencionando, usted se va a identificar con eso, con cada uno de esos lugares, pues vamos a ver esos lugares de encuentro con Jesucristo vivo. Así que ustedes que están anotando en su cuaderno, pues anote ahí que el primer lugar de encuentro con Jesucristo resucitado, Jesucristo vivo, es la Sagrada Escritura. Ese es el primer lugar de encuentro con Jesús. Quiere decir que Jesús, la Sagrada Escritura sale al encuentro de aquel que la va a leer. Y ahí, ya en la Sagrada Escritura, se presenta Jesús. Ahí se presenta Jesús resucitado, en toda la Sagrada Escritura. Entonces ahora vamos a ver cómo la definieron los obispos para que nosotros como alumnos y discípulos de Jesús aprendamos y podamos después darle una instrucción a las personas que va a poner en nuestro camino, que definitivamente ya lo está haciendo. Puede ser de que las primeras personas con las cuales nosotros vamos a ser testigos de la misericordia de Dios y ser profetas, pues va a ser nuestra propia familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo,
las personas con las que nos relacionamos a diario. Esa Sagrada Escritura, dice, contiene la palabra de Dios. Y esto es básico, ¿verdad, hermanos? O sea, en la Sagrada Escritura está la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Por eso cuando se proclama la palabra de Dios, y es Antiguo Testamento, pues se dice, si es Evangelio, se dice gloria a ti, Señor Jesús, ¿verdad? Y si es la palabra de Dios del Antiguo Testamento, pues gloria al Señor. Entonces, ¿qué se entiende por esto? Que nosotros creemos que es palabra de Dios, ¿verdad? Palabra de Dios. Entonces, ese creer es básico porque es la fe con la que nosotros estamos iniciando nuestra relación con Jesús. La relación con Jesús requiere la fe que Él se manifiesta en la palabra de Dios. Pero hay una característica que es importante acotarla, mencionarla, porque la mencionan los obispos, porque dice que la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios que se ha de leer a la luz de la tradición. Entonces eso tiene que usted que agregarlo ahí, que es muy importante. No es solamente la palabra de Dios que está expresada en la Sagrada Escritura, sino que se ha de leer, dice. Cuando habla de leer aquí la palabra de Dios, pues ya hemos visto, es contemplar la palabra, la oratio, la meditatio, la lectio, ahí donde vamos nosotros a descubrir el verdadero contenido espiritual que contiene la palabra de Dios. Pero tiene que ser a la luz de la tradición. Dentro de la tradición de la iglesia está el magisterio de la iglesia. La podemos agregar ahí. Se ha de leer a la luz de la tradición y del magisterio de la Iglesia Católica. Y la otra característica que tiene que tener es que se tiene que invocar al Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es su autor. El autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos hace conocer esa palabra de Dios, ya lo dijo Jesús. Entonces tenemos que invocar al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo por el cual la iglesia se guía y nosotros también. Por eso que nosotros nos dejamos guiar por la iglesia, porque la iglesia se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces, en conclusión, la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios que se ha de leer a la luz de la tradición y el magisterio de la iglesia, invocando al Espíritu Santo, su autor, y bajo la guía de la Iglesia Católica. Ahí tenemos ya, hermano, el primer lugar de encuentro con Jesucristo resucitado. Entonces, es por eso que ustedes deben de comprender por qué insistimos mucho en este programa en cuanto a leer la palabra a la luz de la tradición y el magisterio de la iglesia. Es una gran responsabilidad que la compartimos con los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, los apóstoles, los evangelistas y todos aquellos católicos que han venido como santos y santas, que han venido en discernimiento de esa palabra de Dios, la han venido actualizando para nosotros y nos han preservado el tesoro de la fe auténtica que nace de la enseñanza de Jesús, preservada por la Iglesia Católica por la fuerza y la guía del Espíritu Santo. Ese es el fundamento de todo testigo y profeta en la Iglesia Católica, hermano, no se confunda más. Se tiene que ceñirse a la guía de la Iglesia en el Espíritu Santo y leer la palabra de Dios y discernirla a la luz de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Eso es ser un testigo y un profeta católico. Eso es. No cumple usted con que no lo lea a la luz de la tradición ni del magisterio. No invoca al Espíritu Santo, ni tampoco obedece la guía de la iglesia. Usted no es un profeta, no es un predicador, no es un catequista católico. Así de sencillo. Que quede bien claro. Entonces, como hoy con gozo estamos viendo los lugares en los que podemos nosotros encontrar a Jesucristo resucitado y conducir al hermano, entonces es por eso es que nosotros hoy conscientes de que nosotros tenemos que, Jesús sale a nuestro encuentro
como testigos para prepararnos como discípulos y misioneros en la Sagrada Escritura. Ahí aparece el Señor Jesús resucitado a través de la lectura de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios, y eso es nuestra fe. Pero también nos la da a la luz de la tradición y el magisterio de la Iglesia, donde se ha enriquecido por estos 2022 años. Es toda la riqueza de ese magisterio y de esa tradición, en donde nuestros hermanos y hermanas han venido caminando en fe y han venido descubriendo, con la luz del Espíritu Santo, esas nuevas enseñanzas que Jesús tiene ahí en su palabra, y que cada vez van tomando una nueva vida y que se pueden aplicar a las actividades que nosotros actualmente estamos viviendo. Ya nosotros siendo conscientes de que ahí nosotros tenemos el alimento, hoy en el Evangelio, en el Sagrado, en el Antiguo Testamento de Jeremías, dice que él con gusto dice que se comía el rollo de las Escrituras, ¿verdad? Que era algo sabroso para él buscaba en la Escritura ese alimento. Ese es el alimento de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que nosotros debemos de tener esa hambre para poder aprender, y por eso es que perseveramos en estas enseñanzas, porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y estamos aprendiendo a la luz de la tradición y el magisterio de la Iglesia, porque esto que estamos estudiando lo han establecido los obispos de Latinoamérica para la Iglesia de Latinoamérica. Así que vamos en lo correcto. Estamos enseñando lo correcto y estamos viviendo en la enseñanza lo correcto. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo y renunciar a anunciarlo, dice San Jerónimo. Entonces, nuestro santo San Jerónimo dice que si desconocemos las Escrituras, también vamos a desconocer a Jesucristo y vamos a renunciar a anunciarlo. Porque ¿qué vamos a anunciar si no lo conocemos? No podemos anunciar a un Cristo que no conocemos. Tendremos que conocerlo y amarlo, asumirlo para poderlo ir a anunciar. Esa es la importancia que tiene el conocer las Escrituras, el conocer la palabra de Dios a la luz de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y vimos también, hermanos y hermanas, que una de las maneras en las que mejor podemos aprovechar el contenido específico que Jesús ha dado a esa palabra para cada uno de nosotros, siendo únicos e irrepetibles en nuestra inteligencia, en nuestra memoria, en nuestra creatividad, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, siendo únicos, esa lectura que nos ayuda para que cada uno de nosotros tome la porción que Dios le quiere dar a cada uno, es la Lectio Divina. Y ya ustedes ya comprenderán por qué comenzamos nosotros en el tema 1, aprendiendo la Lectio Divina, porque íbamos a llegar a este momento y nosotros pues tendríamos que parar para poder estudiar la Lectio Divina. Ahora nosotros ya lo recibimos en el tema 1. El que no lo ha recibido, usted me escribe por favor ahí al correo y yo con mucho gusto le envío los videos y los PDF del tema 1 para que usted pueda hacer los ejercicios de la Lectio Divina. Aunque esos ejercicios están en cada uno de los PDF que les envío, porque tenemos que seguirlo practicando, ya que nosotros queremos conocer la Escritura, como dice San Jerónimo. Nosotros sí queremos conocer la Escritura, es nuestra obligación conocerla, es nuestro deseo, es el hambre que nosotros tenemos como Jeremías, que Jeremías siendo un profeta, es el alimento del profeta, es la palabra de Dios. Bendito sea Dios que los profetas en la Iglesia Católica tienen una tradición y un magisterio que los va acompañando, y de esa tradición y magisterio ha nacido la Lectio Divina, que es la lectura orante de la Biblia, es leer la Biblia en oración. Y eso va a favorecer entonces el encuentro personal que yo tenga con Jesús, como lo ha hecho para tantas personas en donde ellos han encontrado su salvación. Bueno, ya tenemos el primer punto. La palabra de Dios expresada en la Sagrada Escritura y leída a la luz de la tradición y el magisterio de la Iglesia, invocando al Espíritu Santo bajo la guía de la Iglesia Católica. El segundo punto en donde podemos encontrarnos con Jesús, nos dicen los obispos, que es en la liturgia y especialmente en la Eucaristía. Bueno, veamos cómo nos lo explica él.
ellos, ¿verdad? La liturgia, que es esa celebración que nosotros realizamos de los misterios de Cristo, y en la Eucaristía, que es el sacramento de la misericordia. Veamos entonces cómo lo explican los obispos para que nosotros lo comprendamos primero. En la celebración de los misterios de Cristo, y en particular del misterio pascual, de su muerte y su resurrección, pues lo encontramos vivo y operante a través de la liturgia, donde Cristo, nuestro Redentor, se manifiesta como el sumo sacerdote que continúa presente en su iglesia, con ella y por ella, y continúa la obra de él, de nuestra redención. Entonces, en la celebración de esos misterios de Cristo que se hace en la liturgia, ¿verdad?, se va a celebrar a un Cristo que es nuestro Redentor y sumo sacerdote, quien él celebra en la liturgia. Él es el que celebra y continúa en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. Ahí se hace presente Jesús y nos ayuda a recorrer ese camino de redención y de resurrección. El Vaticano II profundiza en las diferentes presencias de Jesucristo en la liturgia y hace dos observaciones. Una es que hay una presencia de Jesús en el sacerdote. Dentro de la liturgia hay una presencia de Jesús en el sacerdote, que es el que renueva en el altar el sacrificio de Cristo en la cruz, en las especies consagradas del pan y el vino. Ahí está actuando el sacerdote, en nombre de Jesús, que renueva en el altar el sacrificio de Cristo en la cruz, en las especies consagradas del pan y el vino. También lo hace en los sacramentos que derraman desde la cruz de Cristo la misericordia de Dios. Lo hacen también en la proclamación de la palabra de Dios y en la iglesia unida que suplica y canta himnos. Así que la participación del sacerdote es vital para renovar el sacrificio de Cristo en la cruz, en la consagración, en los sacramentos, en la proclamación de la palabra y en la unidad de la iglesia. Que él representa esa unidad y nos ayuda a estar en unidad y haciéndonos suplicar y cantar himnos en iglesia, en comunidad. Entonces, dentro de la liturgia, ese es un lugar donde podemos también encontrarnos con Jesús a través del sacerdote y su función dentro de la Santa Misa o los sacramentos. Y también está la Eucaristía, que es el lugar privilegiado de encuentro con Jesucristo. ¿Por qué es el lugar privilegiado de encuentro con Jesucristo? Lo hemos visto en otras enseñanzas, ahora lo repasamos. El corazón del hombre oprimido por el pecado y ofuscado por la duda tiene necesidad de una luz que oriente su vida. Nosotros hemos pasado esa experiencia. Nuestro corazón lo hemos tenido oprimido por el pecado, hemos tenido muchas dudas y tenemos la necesidad de que alguien nos ayude, nos ilumine y oriente nuestra vida para poder nosotros encontrar esa verdadera vida por la cual hemos sido creados. La Eucaristía es esa luz. Es el mismo Jesucristo que ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que lo reconozcamos como lo hicieron los discípulos de Maús al partir el pan. Entonces, en la Santa Misa, al partir el pan, que el sacerdote, hemos visto que en nombre de Jesús realiza la consagración. Pero nosotros como discípulos descubrimos esa luz que ilumina nuestra mente y nuestro corazón, que es Jesús. Jesús resucitado, que ahí se nos manifiesta. Siempre que participamos digna y devotamente en la Eucaristía, tenemos un encuentro íntimo y personal con Jesucristo. Tengo nada más un minuto aquí, hermanos, porque este es un tema que ya hemos profundizado, pero ahora estamos viendo que ese es un lugar de encuentro privilegiado que muchas veces nosotros tal vez no aprovechamos, hermanos, en la Santa Misa. Bueno, yo creo que después de las enseñanzas que hemos recibido ya estamos más conscientes con quién nos vamos a encontrar, con quién vamos a unirnos en comunión, con quién vamos a
a aferrarnos a su cruz, poniendo nuestra pequeña cruz y ofrendándonos al Padre como una ofrenda pura, santa y agradable a Dios por medio de Jesús, para que nuestros pecados que han sido perdonados por la sangre de Cristo derramada en su pasión y muerte se haga válida, donde el Padre nos da esa absolución maravillosa, recibe esa ofrenda de amor en Jesús de cada uno de nosotros y nos envía a comulgar con Él a través de las formas del pan y el vino ya consagrados, que es el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad de Jesús, con que nosotros lo comemos, pero Él nos asume y ya vivimos en Él. Y entonces, viviendo en Él, nos hemos encontrado con Jesús, así como lo descubrieron los discípulos de Maús al partir el pan. En esa liturgia de esa misa que hizo Él en presencia de ellos, donde consagra el pan y se los da, ellos se unen a Jesús, entran en comunión con Él, y entonces van gozosos a contarle a los hermanos apóstoles, los que estaban escondidos, que se han encontrado con Jesús resucitado y que ya Él se ha manifestado en sus vidas. Y eso es lo que nosotros vivimos en cada Eucaristía, que es el milagro de la misericordia de Dios, que tenemos nosotros que apropiarnos de eso para poder salir buenos, puros, sanos, dignos y santos como Jesús, para hacer misericordia como Jesús, como aprendimos con las enseñanzas de Santa Sor Faustina. Ser misericordia como Jesús, así salimos de la Santa Eucaristía. Entonces ya vemos, hermanos, que en la liturgia y los sacramentos también hay un encuentro personal con Jesús. Pues ya llevamos dos, las Sagradas Escrituras, los sacramentos, la Santa Misa a través del sacerdote y especialmente la Eucaristía. Pero los obispos también se detuvieron a darnos el tercer lugar en donde también nos encontramos con Jesús, porque sale a nuestro encuentro, y es el sacramento de la reconciliación. El sacramento donde se manifiesta la misericordia de Dios. El creyente, como nosotros, hermanos y hermanas, debemos recordar que solo Dios puede perdonar al pecador y que Jesús, por ser el Hijo de Dios, tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Más aún, con su autoridad divina confiere este poder de perdonar los pecados a sus discípulos para que la ejerzan bajo el soplo del Espíritu Santo y en su nombre. Es en el sacramento de la reconciliación donde nosotros nos encontramos como hijos pródigos con nuestro Padre Dios misericordioso, que nos recibe en sus brazos y nos viste la túnica preciosa de la gracia. Bendito sea el sacramento de la reconciliación, hermanos. Entonces, ya ustedes ven por qué es importante, primero, que nosotros vivamos este sacramento donde recibimos la gracia de Dios y el perdón de nuestros pecados, donde el Señor, a través de sus discípulos que Él ha nombrado con el orden sacerdotal para que ejerzan bajo el soplo del Espíritu y en su nombre ese poder de perdonar nuestros pecados, nosotros podamos apropiarnos de esa gracia y ser perdonados, hermanos. De la misma manera, vamos a tener que insistir con nuestros hermanos a los que les vamos a llevar el testimonio de un Jesucristo vivo, de un Dios misericordioso, conducir a los hermanos al sacramento de la reconciliación. Para que esos creyentes recuerden que solo Dios puede perdonar al pecador y ha dejado instituido el sacramento como gracia de Jesús. Porque siendo el Hijo de Dios tiene el poder en la tierra para perdonar y se lo ha delegado a sus discípulos sacerdotes. Entonces, hermanos, mire qué lindo que saber hoy que ahí también se encuentra la persona con Jesús resucitado. Y cuando iniciamos este tema hace un par de enseñanzas, yo les hice la pregunta de que si ustedes habían tenido un encuentro personal con Jesús. Y las respuestas fueron un poco vagas, ¿verdad? No fueron así. Sí, yo me encontré. O algunas veces dijeron, sí, bueno, en un retiro tuve una experiencia espiritual. O sí, a través de encuentros matrimoniales, digo, hermano, también ahí tuve una experiencia espiritual, pero esos son momentos de encuentro con Jesús, hermano, pero te estás dando cuenta que cada vez que proclamamos, discernimos la palabra de Dios, ahí se está presentando Jesús a ti para que tengas un encuentro personal contigo. Ahí has tenido encuentro personal con Jesús.
Que también en la Santa Misa, en la Eucaristía y a través del sacerdote has tenido un encuentro personal con Jesús. Sí, ahí también has tenido un encuentro personal con Jesús, hermano. Tú y yo. Tal vez no estábamos conscientes, ahora sí. Ahora vamos a estar conscientes que en esos momentos, en estos lugares de encuentro, nosotros tenemos el encuentro con Jesús resucitado siempre. Siempre. Hoy que estamos proclamando palabra de Dios, Jesús resucitado está contigo y conmigo. Cuando estamos en la Santa Misa, está contigo y conmigo. Jesús resucitado. Ahí está haciéndose, encontrándose contigo. Entonces, ya tiene que cambiar esa visión y esa cultura que tenemos a veces de que voy a ir a misa como una obligación, como un deber. No, vas a encontrarte con Jesús, hombre. Y Jesús sale a tu encuentro, te estoy invitando a que escuches su palabra, ores con Él en comunidad, en la iglesia, con el poder del Espíritu Santo y te consagres con Él y comulgues con Jesús. Bendito sea Dios. Hablábamos en esa ocasión de qué pasaría si Jesús viniera en estos momentos y te invita a comer con Él. ¿Qué le dirías? Ay, Señor, pues esa es la Santa Misa. Ay, Señor, sí, esa es la Santa Misa. Ahí está. Y Él se hace presente en el sacerdote. Por eso debemos respetar y orar al sacerdote, hermano. Son hombres como nosotros, pecadores también. Oremos por ellos para que ellos sean esa representación viva de la pureza y santidad de Jesucristo, quien les ha dado el orden sacerdotal para representarlo en la Santa Misa y en los sacramentos, hermano. Oremos por nuestros sacerdotes, respetémoslos, respetemos a Cristo en ellos, obedezcamos a nuestro párroco, obedezcámoslo, porque Jesús, a través del sacerdote quien se está manifestando, Él también nos proclama la palabra de Dios. Él nos da la gracia a través de los sacramentos, la gracia que viene de Dios. Él es un medio, pero es un medio que se santifica cuando hace su ministerio y cumple con él. Y nosotros cuando cumplimos el nuestro. Bueno, y también, ¿te has ido a confesar? Sí, pues ahí también ha salido Jesús a tu encuentro igual. Yo estoy feliz de contarte todo esto, porque nosotros vivimos las experiencias, porque nos han enseñado, nos han dado una catequesis, pero a veces no encontramos el sentido de lo que estamos viviendo. Estamos encontrándonos con Jesús resucitado y hoy nos está diciendo, he salido a tu encuentro en la palabra, salgo a tu encuentro en la Santa Misa, en el sacerdote, en los sacramentos, en la comunidad, salgo a tu encuentro cuando vas a confesarte, ahí te estoy esperando. Ven, ¿por qué no has ido a confesarte? Ven, dice el Señor, ya déjate de tonteras. Ven, ahí estoy esperándote. Yo te quiero dar la gracia de mi perdón para que seas libre como hombre y mujer que eres, como discípula misionera de Jesús, para que puedas ir a liberar a otros, porque si no, ¿cómo vas a ir tú, esclavo de tus pecados que no los has confesado? ¿Con qué autoridad vas a decirle a otro, vete a confesar? Si tú no estás viviendo mi gracia, si tú no te has encontrado conmigo, ahí te estoy esperando. Yo soy Jesús resucitado y te estoy invitando hoy también estoy tocando a tu puerta para que deposites en mi corazón de misericordia esos pecados que aún no has confesado, dice Jesús. A ti y a mí. Deposita en mi corazón de misericordia esos pecados que aún no has confesado. Ahí te estoy esperando. Ven pronto, dice Jesús. Bueno, ¿en qué otro lugar nos dicen los obispos que podemos encontrarnos con Jesús hermanos resucitado? En la oración personal y comunitaria. Mira, entonces, la oración cristiana, porque esa es la que hemos estudiado, la oración a imitación de Cristo. Nos hemos apropiado de la oración de Jesús. Es el lugar, dicen los obispos, donde cultivamos una relación profunda de amistad con Jesús y donde descubrimos cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Se recuerdan de esta enseñanza, hermano? Tuvimos varias enseñanzas sobre la oración, en donde Dios nos habla, quiere que tengamos un alma orante y nos ha invitado y dice a que nosotros descubramos y contemplemos al Dios al que le oramos. Y es ahí donde nosotros estamos descubriendo a Dios. Y en ese descubrir a Dios y su relación que tiene con nosotros, nos descubrimos a nosotros en esa relación que Dios tiene con cada uno de nosotros, que nos contempla como únicos e irrepetibles, un pensamiento de su amor que somos. Y así nos mira, y entonces eso nos hace a nosotros aprender sobre esa relación de amistad que tiene con nosotros, con Jesús, con el Padre, en el Espíritu Santo. En ese silencio interior de nuestro, como nos enseñó nuestro Padre San José, ahí en ese silencio interior,
en esa disposición interior de abandono. Ahí donde nosotros estamos, aunque estemos durmiendo, estamos orando. Nos enseñó San José, ¿verdad? Para que podamos cumplir con nuestra paternidad, como Él. Para que podamos nosotros ser esas personas santas dentro de nuestro hogar, como esposos, hijos y padres. ¿Sí? Para eso es la oración, y esa es la oración en Cristo. El ejemplo de Jesucristo, nos dicen los obispos, de su frecuente oración al Padre, no puede ser ignorada por sus discípulos. Quiere decir que tenemos que imitar esa oración, hermanos, y nosotros ya tenemos que tener una oración cristiana fecunda en este momento ya de nuestra preparación. Pregúntate tú cómo está tu oración. ¿Estás en ese diálogo o solamente sigues pidiendo o solamente medio balbuceas algo? No te detienes, no buscas ese recogimiento interior, no buscas un lugar en tu cuarto para cerrar la puerta y quedarte ahí donde el Padre te escucha hablar con Jesús con toda confianza. ¿Cómo está tu oración, hermano? ¿Comprendes tú que te estás introduciendo y sumergiendo en ese mar de la misericordia que nos mencionó Santa Faustina cada vez que oras? Y que desde la misericordia de Dios y en el corazón de Jesús tú puedes expresarte con toda libertad y quejarte y decir lo que sientes, lo que piensas, en la confianza de aquel Padre que te arropa como un hijo o una hijita recién nacida, con ese amor, con ese cariño, con esa ternura, con esa bondad, porque espera lo mejor de ti y todo lo transforma para tu bien. Y esa es la oración de Cristo. Por eso hoy nos exhorta el Señor a través de los obispos con el poder del Espíritu Santo, que el ejemplo de Jesucristo en su frecuente oración al Padre, frecuente oración al Padre, no puede ser ignorada por sus discípulos. Jesús de día se ocupaba de las muchedumbres y de noche se apartaba para estar en oración con su Padre. No podemos olvidar su recomendación de orar y velar, sobre todo los sacerdotes, porque el cardenal Sandoval pues es sacerdote, entonces dice, sobre todo nosotros los sacerdotes, que necesitamos más que los demás la oración y que sabemos de su necesidad en orden a nuestra santificación y a la eficacia de nuestro apostolado, pero también se aplica a nosotros los laicos, hermanos. Y entonces sabemos la necesidad en orden a nuestra santificación como laicos y la eficacia de nuestro apostolado como testigos de Jesús es la oración, hermanos. Bendito sea Dios que nos invita a hablar con Él, a estar con Él, morar con Él, tener esa alma viva, en donde Él va limpiando, purificando, enseñando y levantando nuestra alma y capacitándola para ser un alma de misericordia. Nuestro trabajo pastoral, nuestro trabajo como testigos de su misericordia es oración, hermanos. Ya también lo aprendimos que nuestra oración es constante en todo momento. En este momento estamos en oración. Terminó nuestra reunión y seguimos en oración. Todas nuestras actividades de trabajo se convierten en oración. Y a eso se refieren los obispos. Nuestro trabajo pastoral, nuestra vida familiar, nuestra vida como esposos, como padres, como hijos, en nuestra familia espiritual en la iglesia. Todo ese trabajo es oración, hermanos. Porque Jesús va con nosotros y va orando. Y nosotros vamos orando en esa alma de oración que nos ha dado. Pero todo esto requiere, dice, que también haya un tiempo dedicado solo a la oración en donde nos apartamos personalmente. Bendito sea Dios. Está también la oración comunitaria que hacemos en la Santa Misa, que a veces ponemos atención y a veces no. Ahí estamos pidiendo por los gobernantes, por los presos, por los enfermos, por los moribundos, por los difuntos, por todas nuestras necesidades. Ahí estamos pidiendo las necesidades de la iglesia. Participemos ahí porque ahí está Jesús resucitado orando en mí, en ti, está con nosotros. Es otro lugar de encuentro con Jesús. ¿Cuántos lugares que no hemos nosotros estado conscientes en donde Jesús está presente? Y nosotros a veces decimos, Señor, no me has hablado. Señor, no estás conmigo. Señor, no te has manifestado. Mira, hermano, sí, te manifiesta en todos lados, pero tienes que salir a su encuentro, hermano. ¿Ves? Ah, es que ya no voy a misa, sal a su encuentro. Ah, es que ya no me he confesado, vete a confesar, sal a su encuentro. Es que ya no he comulgado, sal a su encuentro. Es que ya no he orado personalmente, sal a su encuentro. Es que no tomo atención en las oraciones comunitarias, sal a su encuentro.
Es que no respeto al Padrecito, me cae mal. O sea, el encuentro de Jesús en el Padrecito. Abajo, hermano. Si quieres estar con Jesús resucitado, ¿quieres o no? Ya te pregunté. ¿Quieres que Jesús viene contigo? O sea, las encuentran. Ahí está. Él ya te está invitando. Hace tiempo te está invitando, hermano. Qué bueno que estás aquí. Bueno, otro de los aspectos en donde, y lugares en donde podemos encontrar a Jesús, y ya vamos terminando, que son los pobres, fíjese, hermano. Yo me recordé de aquel testimonio que les di de Ramón. Era el bolito que estaba tirado, bolito como yo, tirado ahí en el atrio de la iglesia de la Merced. Y que yo seguí de largo y me recordé de él. Porque los pobres, hermanos y hermanas, son todos aquellos que están necesitados, especialmente de Dios, que están perdidos, que no encuentran un sentido a su vida. Si escuchaste la enseñanza de este sábado en la oración, vimos la oración de intercesión. Esa oración que intercede por los enfermos, por los que están dolidos, por los que están heridos. Y ahí se habló sobre conducir al prójimo y hacerlo íntimo en nuestro corazón, descubrir su necesidad, abrazarlo y hacerlo nuestro hermano, conducirlo a nuestro corazón y colocarlo en el corazón misericordioso de Jesús. En el otro video que vimos la semana antepasada de la misericordia, vimos cómo en una de las parroquias aquí de Guatemala, pues se ha visitado a los prostíbulos y han encontrado a estas señoritas y señoras, hermanas nuestras, hijas de Dios, para hablar con ellas acerca de sus necesidades y de qué manera Jesús sale a su encuentro para solucionar sus problemas de vida. Ellos son los pobres, hermanos. Los pobres son aquellos que tenemos a nuestro alrededor, que están tristes, que están desanimados, que están dolidos, que están heridos, que son violentos, que no perdonan. Aquellos hermanos que tal vez nosotros no somos quien para medir su pecado, pero estamos viendo las consecuencias del pecado en sus vidas, el abandono, perdido trabajo, pierden dinero, pierden familia. Y ahí están. Y entonces, en nuestra mentalidad no es que encontremos a Jesús ahí, sino que nosotros somos los que nos convertimos en juzgadores y condenadores y prejuiciamos. Hermanos, prejuicios, especialmente, digamos, las señoras prostitutas. Que Dios las bendiga. Las prejuiciamos. Como que si nosotros fuéramos santos y no fuéramos pecadores. Las juzgamos y las condenamos. A veces hasta las discriminamos o las violentamos. Porque somos ese corazón de piedra todavía está ahí con nosotros. Hoy evalúate, hermano. Jesús dice que Él sale a tu encuentro en estos pobres. ¿Y tú qué haces con Jesús? Lo denigras, lo insultas, te haces a un lado, cierras los ojos, los haces invisibles, los descartas, como dice el Papa Francisco, en esa cultura del descarte que invisibiliza a la gente. No nos interesa ver al que sufre. Ay, no, yo no quiero ver al que sufre. Los pobres son un lugar privilegiado de encuentro con Jesús, hermano. En cada rostro humano se refleja el rostro de Cristo, el hombre prototipo, pero Él se identifica con los pobres y los enfermos. Nuestros enfermos, hermano, hoy tenemos enfermos en nuestra comunidad, que Dios los sane. Ahí están nuestros enfermitos pidiendo oración. Roberto, Bernardo, su esposa, la esposa de Bernardo. Por poner un ejemplo. Alfred, que hoy está con síntomas de catarro. Y así cada uno de los que todavía no han mencionado su padecimiento. Rafita Andrade, la esposa de Rafita, que le operaron un hombro. Rafita su columna. Y cada uno de nosotros va descubriendo ahí. Y entonces dice que Jesús se identifica en los pobres y los enfermos. En nuestros enfermos está Jesús, hermano. Ahí está. En aquel que te pidió oración. Por eso es el tema de la intercesión. Si no lo viste, míralo. Y si lo viste, vuélvelo a ver. Ahí se ora por ti y por los enfermos. Si estás enfermo, vuélvalo a ver. Recibe la oración. Recibe la sanidad. Recibe la fortaleza.
Ahí hay varios hermanos que me han llamado y me han dado su testimonio de haber visto ese video y de haber recibido gracias de Dios. Dios los bendiga por haber llamado, porque eso anima a los demás a que puedan participar. Dice, cuando lo hicieron a uno de estos mis hermanos, nos dice Jesús, a los más pequeños, a los que sufren, a los perdidos, a estas prostitutas que son santas, a los ojos de Dios. Que nosotros no las miremos santas es porque nuestro podrido corazón todavía no tiene la visión de contemplación de Jesús. Pero hoy nos da esa misericordia el Señor para que veamos al necesitado, a ese pequeño. Dice, todo lo que a ellos le hicieron, a mí me lo hicieron. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no, lo que le hemos hecho a esos y a estas hermanos y hermanas, ¿qué vamos a querer hacértelo a ti, Señor? Pero Jesús hoy nos dice, sí, pero lo has hecho. Ya no lo hagas más. Ya no lo hagas más. Descúbreme en los pobres. Es un lugar privilegiado en donde yo me manifiesto. Muchas veces nos dicen los obispos, los pobres y humildes son un evangelio viviente que por su testimonio de vida que dan de su fe, por su paciencia en las adversidades, por su apertura a la voluntad de Dios, ellos nos están evangelizando a nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces nos dicen los obispos, los pobres y los que sufren no se evangelizan y con su modo de vivir nos acercan al encuentro con Jesucristo? Dios bendiga a esos pobres. Dios los bendiga. Y hoy somos también nosotros los pobres de espíritu. Esos pobres que no descubrimos a Jesús en ese rostro humano, en donde se refleja el rostro de Jesús. Pero hoy el Señor quiere que nos encontremos con Él en cada pobre. Y lo acojamos como Jesús y lo abracemos y lo amemos. Y descubramos su necesidad para poderla subsanar según nuestras posibilidades y lo amemos de tal manera que lo convirtamos ya no en prójimo sino en íntimo y lo presentemos en nuestra oración en el corazón de Jesús para que Jesús interceda por ellos en el Espíritu Santo ante el Padre misericordioso y reciban la gracia de Dios como nosotros la recibimos. Finalmente, hermanos, también en la familia cristiana, ahí está Jesús, pero ¿qué tal? ¿Qué tal estará nuestro descubrimiento y nuestros ojos contemplativos de amor llenos del corazón de Jesús con nuestra familia? Hermanos, descubrimos en nuestra familia cristiana, en la iglesia doméstica, a Jesús. Es la iglesia doméstica de nuestra pequeña iglesia doméstica en nuestra casa, un lugar privilegiado donde nuestros hijos y nietos pueden aprender a amar a Jesucristo desde sus primeros años de vida. ¿Será que el testimonio que estamos dando en nuestro hogar les presenta a un Jesús resucitado? Y descubrimos a Jesús en cada uno de ellos, o los estamos también violentando. O también les estamos faltando el respeto, o estamos siendo infieles. Ellos entran en esas cuantas veces los pobres y los que sufren los evangelizan. Ahí entra lamentablemente, hermanos, nuestra familia cristiana. Vamos, ánimo. Ánimo, hermanos. No puede ser. Hoy Jesús nos dice, ahí estoy contigo, en tu propia casa. La verdadera educación cristiana no se reduce a incluir a Dios entre las cosas importantes, sino a situarlo en el centro de la vida familiar. Estás enseñando a orar, hermano. Te ven orar. Te ven dar un testimonio de santidad, de pureza, de intención, de dominio propio. Estás poniendo en práctica las virtudes. Estás en discernimiento y antes de hablar sin pensarlo, estás pensando 2 veces para poder discernir en el Espíritu Santo y no ofender. ¿Estás viviendo la justicia? ¿Has sido justo o solamente impones tu autoridad porque se te da la gana y así lo aprendiste? Tienes esa fortaleza en donde está sufriendo la familia y tú eres la fuerza que lo sostiene en el nombre de Jesús y le dice con Jesús, todo es posible. Y los conduces a esa templanza en donde hay un dominio propio o estás dando ejemplo de una falta de dominio en tus adicciones y apegos.
ahí en la familia. Dice, la verdadera educación cristiana no se reduce solo a incluir a Dios en algunas cosas, sino que es el centro de nuestra vida, con nuestro ejemplo como padres, con el rezo en familia, con acercarlos a la iglesia y a los sacramentos, con enseñarles a ser agradecidos a Dios por los bienes recibidos y aceptar con paciencia las adversidades. Los padres de familia formamos a nuestros hijos como verdaderos cristianos y discípulos de Jesús. Y no podía faltar dentro de estos encuentros con Jesús la devoción a la Santísima Virgen María, la cual la vamos a dejar para la próxima enseñanza, para darle paso a nuestro hermano, para que él nos pueda continuar con las virtudes que ya vemos que tan importantes. Entonces solo termino con esto de la familia cristiana. Dice, los padres de familia forman a sus hijos cristianos, discípulos de Jesucristo. Yo les dejo ese pensamiento hoy para que hoy te cuestiones, hermano y hermana, verdaderamente tú estás dando un testimonio. Estás ayudando como padres de familia a formar, como esa formación que estás recibiendo, formar a tus hijos cristianos y discípulos de Jesús. Les estás diciendo, mire, hijo, hija, yo soy un discípulo de Jesús y tú también, aprende de mí. Mira, yo lucho y me está costando, pero yo te acompaño aquí en mi oración y estoy a tu lado para ayudarte a que seas el mejor discípulo, la mejor discípula de Jesús. Que así sea, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestras reflexiones sobre el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a invitar a nuestro hermano Juan Carlos Godoy, que nos va a continuar presentando la virtud de la esperanza. Bueno, Juan Carlos, si estás listo, puedes comenzar. Gracias, hermano Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches. A mí me tocó el tema de la esperanza. En el numeral 1820 del Catecismo dice: la esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo, como hacia la nueva tierra prometida. Trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. Pero por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla. La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, sí, yo, Juan Pablo, las practico, elevan mi esperanza hacia el cielo, como hacia la nueva tierra prometida. Trazan mi camino hacia ella a través de las pruebas que me esperan como discípulos de Jesús. Pero por los méritos de Jesucristo y de su pasión, a mí, Juan Pablo, Dios me guarda en la esperanza que no falla. La esperanza es el ancla del alma, segura y firme, que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Es también un arma que nos protege en el combate de la salvación. Revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación. Nos procura el gozo en la prueba misma, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación. Se expresa y se alimenta en la oración, particularmente en la del Padre Nuestro, resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear. La esperanza en mí, Juan Pablo, el ancla del alma, segura y firme, que penetra a donde entró por mí como precursor Jesús. Es también un arma que me protege en el combate de la salvación. Yo, Juan Pablo, me revisto de la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación. La esperanza me procura el gozo en la prueba misma, con la alegría de la esperanza constante en la tribulación. Se expresa y se alimenta en mi oración,
particularmente en la del Padre Nuestro, resumen de todo lo que la esperanza me hace desear. Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia, cada uno debe esperar con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza, la Iglesia implora que todos los hombres se salven. Espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo, su esposo. Espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad. Aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve, largo. Mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. Yo, Juan Pablo, puedo, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia, yo, Juan Pablo, debo esperar con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por mis obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza, la Iglesia implora y yo en ella, que todos los hombres se salven. La Iglesia espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo, su esposo. Bueno, hermanos, este tema de la esperanza que se encuentra en el numeral del 1817 al 1821 del Catecismo de la Iglesia Católica forma parte del artículo 7. La esperanza como una de las tres virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad. Realmente mi reflexión, ¿cómo es que podemos realmente creer en Dios y en el paraíso y en la tierra prometida si no tenemos esperanza en la promesa de Dios? Nuestra fe se basa en la esperanza. Yo le hice una pregunta a mi hijo antier, a mis dos hijos, y les dije, ¿qué piensas tú de la esperanza? Mi hijo me contestó, les cuento, la esperanza es la fe que tenemos para llegar al cielo, me contestó mi hijo de Juan José de 7 años. El otro nene me contestó, es un ánimo para que pase algo bueno. Es Juan Sebastián de 10 años. Definitivamente, les digo, hermanos, que tienen toda la razón, ya que la esperanza es algo positivo. Es creer que obtenemos la vida eterna y el gozo eterno juntos con Cristo en su reino, ¿verdad? Debemos de saber que es Dios el que nos da en nuestro corazón esta virtud de la esperanza. Nunca nos olvidemos que todo lo que viene de Dios nos hará sentir bien. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando estamos viendo la selección de fútbol? Yo creo que todo nos pasa de que al principio dicen, van a perder, pero desde el minuto 1 tenemos aquella esperanza de que vamos a ir al mundial, ¿verdad? Siempre tenemos esperanza, ¿verdad? Eso nos pasa a todos, ¿verdad? Entonces, nunca debemos perder la esperanza. Sabemos que es difícil, mas sin embargo, cuando está jugando, ahí vamos otra vez y creemos a esperar. La esperanza para el cristiano es una virtud a la hora de los malos momentos también. Porque a la hora de los desalientos, cuando perdemos aquellas fuerzas y creemos que no podemos, la esperanza nos invita a no desalentarnos. Que se pierda todo menos la esperanza, ¿cierto? Eso es lo que decimos. La esperanza es lo último que
que se pierde, decimos. Es una expresión utilizada para darnos ánimos, como decía mi hijo. Nos sostiene en todo fallecimiento. Dios guarda en la esperanza que no falla. Ahí en la lectura dice, la esperanza es el ancla del alma, segura y firme que penetra, a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Qué bonita esta analogía, es el ancla de mi alma. Jesús a través de las bienaventuranzas nos dio ese ánimo en el monte. La esperanza entonces también es un arma que nos protege contra todo lo malo. Lo opuesto de lo malo es lo bueno que viene de Dios. La esperanza entonces es un arma en contra del mal. Nunca perdamos la esperanza, nos fue dada por Dios. Hagámosla cristianamente nuestra arma. Utilicemos esa arma. Recemos el Padre Nuestro con profunda esperanza. Como decía el hermano Carlos, ¿verdad? En una de las charlas, ¿verdad? Concentrémonos y digámonos cada palabra del Padre Nuestro con aquella fe y esperanza plena, ¿verdad? Entonces esperemos estar unidos a Cristo en el cielo. Esa es mi reflexión. La anoté y se las quería compartir. Amén. Amén, Juan Pablo. Qué bien, hombre. Mira, sos un testigo de la misericordia de Dios, hombre. Si no les digo, pues que aquí tenemos unos grandes predicadores. Qué bien, Juan Pablo, y qué bueno que nos contaste lo de tus hijitos, qué bien preparados los tienes. Felicitaciones, hoy que hablábamos de la formación de los hijos. Qué lindas respuestas dieron con una gran sabiduría, pero esa sabiduría proviene de la educación que les has dado y que, gloria a Dios, a ti y a tu esposa, a quienes les han enseñado, ¿verdad? Porque les han enseñado bien. Si han tenido sus catequesis por las edades que tienen, hay que felicitar a esos catequistas también, ¿verdad? Que han enseñado perfectamente la virtud. A nosotros ya a nuestra edad, ¿verdad? Que ahora la estamos estudiando de nuevo porque algunos de nosotros somos cabeza dura, ¿verdad? Y nos ha tocado otro tipo de vida y nos hemos olvidado de lo que nos enseñaron en las catequesis. Por eso es que es necesario renovar la formación. Pero la esperanza es maravillosa. Yo creo que el Señor, bueno, creo, ¿verdad? Estoy seguro que el Señor te ha elegido, Juan Pablo, porque tú vas a ser dentro de nuestra comunidad esa fuente de la esperanza cristiana, ¿de acuerdo? Ya tu testimonio de vida, viéndote que te has conectado en el trabajo, imagínate eso, que dentro del trabajo te has podido conectar, haciendo un gran esfuerzo, eso nos anima a todos, especialmente a todos aquellos de que se han dado excusas de por qué no conectarse, ¿verdad? No, las personas que quieren, busca, encuentra y lo hace. Y entonces tú nos estás demostrando eso, ¿verdad? Ese deseo de aprender, de prepararte. Y bendito sea Dios que puso en mi corazón el ponerte este tema que lo has presentado perfectamente. Te felicito. Ánimo, ánimo, Juan Pablo. Ya te daré otro un poquito más profundo, ¿verdad? Ahorita estamos en las virtudes que son cosas más, no son muy sencillas porque este pedazo de la esperanza que te tocó a ti es profundo. Y sí fuiste descubriendo ahí el arma, el ancla del alma, ¿verdad? O sea, sí sacaste, contemplando esa enseñanza valiosa, la búsqueda de los bienes del cielo, ¿verdad? O sea, la esencia de la enseñanza sí la lograste comunicar, ¿verdad? Te felicito. Así que a seguirte especializando, ya te voy a mandar, les voy a mandar a todos, pero especialmente para ti, la bibliografía de las catequesis que el Papa Francisco dio el año pasado sobre la esperanza, ¿verdad? Para que te sigas especializando. Así, de repente, uno de esos temas te voy a decir yo, mira, Juan Carlos, hacernos el favor ya de hacerse cargo de esta enseñanza sobre la esperanza. ¿Te parece? Amén, amén. Bueno, yo tengo la esperanza que lo vas a hacer bien. Amén, amén. Bueno, gracias, Juan Pablo. Bueno, hermanos, tenemos unos pocos minutos si alguien quiere compartir en relación a lo que Juan Pablo nos compartió acerca de la esperanza, ¿verdad? ¿Quién quiere compartir esta noche?
Bueno, si participan todos, no vamos a oír a nadie. Vamos pues, Freddy. Sí, buenas noches. Buenas noches. La verdad es de que todo eso que hemos escuchado nos pone ahí sí que en contexto hacia dónde vamos y qué es lo que estamos aprendiendo cada uno de nosotros y cómo lo vamos interiorizando, porque cada enseñanza que nos da Carlos y lo que nos dio ahorita nuestro hermano Juan Pablo, pues cada uno lo va interiorizando de acuerdo al momento que está viviendo. Y la verdad es de que esto de la esperanza como una virtud teologal, pues nos despierta, ahí sí que, como su nombre lo dice, ¿va? Mirando una proyección hacia dónde vamos, esa esperanza de que, como uno lo puede interpretar, esa esperanza de poder llegar a lo más importante, pues a la salvación de nuestra alma, una esperanza de poder seguir perseverando en este proceso de seguir aprendiendo y esa forma en la cual el Señor nos va conduciendo para poder llegar pues a ser sus discípulos, para poder de una forma misionera seguir extendiendo la palabra del Señor. Dios es poderoso, es misericordioso con nosotros y hoy pues nos demuestra otra vez más que estando siempre así como ese círculo, esa visión imaginaria que tenemos, ¿verdad? Y poder estar ahí cerca del Señor y decirles, qué bien que me estás enseñando y tener esa sed de aprendizaje y seguirle preguntando. Así que ese es mi mensaje y sí tenía cabal. Muchas gracias por la participación de Juan Pablo, pues lo has hecho muy bien. Hay unas partes que cada uno se va identificando conforme lo va escuchando y uno dice, pero sí llena las expectativas de las cuales uno está esperando. Y muchas gracias a los dos, pues a Carlos y a Juan Pablo. Y vamos para adelante. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, Freddy. Gracias a vos, ¿oíste? Vamos a ver, Norita quiere hablar también, alegre. Ahí está conectando. Vamos, Norita, habla. Ah, no. Ya cerró otra vez su micrófono. Bueno, hermanos, yo siempre les sigo haciendo conciencia. Como ustedes ven, aprender la espiritualidad del predicador es vivir con Jesús, esa experiencia. Entonces, Él nos está preparando con nosotros. Hoy nos ha hecho ver que hay muchos lugares de encuentro con Él, que Él sale a nuestro encuentro y que nosotros hemos participado, pero no hemos tenido esa conciencia profunda de encontrarnos con Él. Y esto es muy importante porque hemos estado en donde está Jesús, pero nosotros creemos que vamos por otros objetivos. Vamos con otras cosas en nuestra mente. No vamos con el pensamiento de encontrarnos con Jesús, sino que vamos a cumplir un deber de la Santa Misa, vamos a cumplir algún sacramento, participamos de la oración comunitaria más o menos, ¿verdad? O sea, vamos ahí estamos, ¿verdad? Como que participando. No descubrimos a Jesús en el pobre, ¿verdad? Porque nos cuesta mucho, ¿verdad? Somos muy prejuiciosos y hoy, ¿verdad? ¿Cómo hacer eso? Que ese asesino o esa prostituta o ese alcohólico que abandonó a su familia, ¿cómo yo lo voy a ver con buenos ojos? Pues sí, pero no es con tus ojos, es con los ojos de Jesús. Y Jesús así sí lo mira. Y si quieres ser discípulo, pues tienes que aprender a verlo como Jesús. Imagínense a mi hermano, era yo tiradito así como mi amigo Ramón, ahí en la entrada de la iglesia, y que no se apareciera ningún discípulo misionero, sino que como yo pasara de largo. A mí el Señor me regresó. Y me regresó, ¿sabe por qué? Primero, para que lo aprendiera. Y segundo, para que aprendiera usted.
¿Sí? Para eso me regresó. Para que yo pudiera decirle a usted lo que a mí me hizo el Señor, para que si usted sigue de largo, él también se lo va a hacer. Y lo va a hacer regresar. Y entonces no es muy bonito, ¿verdad? A uno le da una gran vergüenza. Ahí que el Señor lo cache a uno, ¿verdad? Y cabal, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo aquí sentadito en la banca? Y es que voy a escuchar tu palabra, le digo todavía yo, ¿verdad? Tratando de manipular a Dios, ¿verdad? ¿No? Y la palabra es sobre misericordia, estás escuchando sobre la misericordia. Sí, me interesa, Señor, porque hoy voy a darle enseñanza sobre la misericordia. Yo haciéndome los quites, ahí en la banquita, bien hermano, o sea, ha sido bien gracioso si alguien me estaba viendo. Pero de repente, mire, salté de la banca y me tuve que salir a la iglesia, al atrio, a atender al hermano que estaba tirado ahí, para ser discípulo misionero de Jesús y llevarle el abrazo de Jesús. Eso es lo que estamos aprendiendo. Es algo maravilloso. Para este bolito como yo, Jesús salió a su encuentro a través de mí. Y con esto nos despedimos. ¿Quién? Fíjense, pónganse a pensar en esto, hermano, para esta semana. ¿Quién será la persona o las personas que el Señor va a poner en tu camino a partir de este momento? Para que tú lo descubras a Jesús en la Santa Misa, en la palabra, en la Eucaristía, en el sacerdote, en los pobres, en la Sagrada Familia, en el sacramento de la reconciliación. ¿Quién y quiénes van a ser esas personas a las cuales tú vas a ser enviado por Jesús a descubrirlo a Él? Y si lo descubres, te pongo el ejemplo de este señor tirado ahí en el atrio de la iglesia. Yo llegué y lo descubrí ahí y regresé porque el Señor me mandó. Él se encontró con Jesús a través de mi expresión de querigma, de mi expresión de Jesús te ama, y yo me encontré con Jesús que estaba en él. Y entonces él me dijo, ese día me dijo, todo lo que hagas, Carlos, por uno de estos hijitos muy pequeños, especialmente los pobres, que están apartados de mí, que están sufriendo, me lo has hecho a mí. Eso me dijo Jesús. ¿Quieres tú que te diga eso, Jesús, esta semana? Descubre a Jesús en todos tus ambientes de vida para que te puedas encontrar con Él y Él pueda decirte también lo mismo. Y finalizando la enseñanza, como nos enseñó el Señor hoy a través de Juan Pablo, pues vamos a hacer la oración que Jesús nos enseñó. ¿Verdad? Con esa fe y esa esperanza, con ese creer, confiar y esperar, que esas palabras del Padre Nuestro que hacemos nuestras porque son de Jesús, se van a hacer y se están haciendo realidad ya en nuestra vida. Digamos entonces, hermanos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.